Jesús y Juan el Bautista. Terminamos de transitar este acercamiento al llamado Evangelio de la Infancia, una forma muy limitada de hablar de este espacio del Evangelio según San Lucas, donde veníamos diciendo que el punto central es una estructura comparativa, la comparación entre Juan el Bautista y el Señor Jesús. Y si recuerdan, ya habíamos anticipado que la hipótesis que uno debería colocar para entender semejante comparación tan extensa, tan detallada, es la presunción de que Juan el Bautista había sido interpretado como Mesías, que inclusive hacia la época de publicación, de edición del Evangelio según San Lucas, hacia el final del primer siglo cristiano, todavía existía esta fe en el Bautista como el Mesías y que el evangelista necesitaba realizar esta comparación para demostrar la superioridad del Señor Jesús frente al Bautista. Y hemos transitado entonces en un primer episodio dos relatos de vocación, dos relatos de anuncio del nacimiento. A Zacarías y a la Virgen María. En un segundo episodio de esta comparación hemos centrado la mirada en el relato de la visitación, el encuentro, ¿no? El intercambio entre Isabel y la Virgen María, entre el Bautista y el Señor Jesús. Y también hemos podido contemplar dos cánticos. El cántico de la Virgen María, el Magnificat, tras ese encuentro con Isabel, y el cántico de Zacarías tras el nacimiento del Bautista, el Benedictus. Y hemos podido entonces seguir ahondando en el significado de esta comparación entre Jesús y el Bautista. Vamos a intentar apurar el paso y terminar en este episodio 3 toda la comparación, aunque va a ser exhaustivo el intento, y también superficial, porque es tan honda la comparación, tan profunda la genialidad de Lucas en los detalles, que realmente se me hace difícil resumir tan brevemente este espacio tan rico. Pero si vamos al capítulo 1, versículo 57, ahí tenemos el relato del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes, al enterarse de que el Señor la había tratado con tanta misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día fueron a circuncidarlo y querían llamarlo como su padre, Zacarías, pero la madre intervino: no se tiene que llamar Juan. Le decían que nadie en la parentela llevaba ese nombre. Preguntaron por señas al padre qué nombre quería darle. Pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos se asombraron. En ese instante se le soltó la boca y la lengua y se puso a hablar, bendiciendo a Dios. Todos los vecinos quedaron asombrados. Lo sucedido se contó por toda la serranía de Judea, y los que lo oían reflexionaban diciéndose: ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor lo acompañaba. Su padre Zacarías, entonces, lleno del Espíritu, proclamó aquel canto de Benedictus.
En el nacimiento del Juan el Bautista, entonces, lo que resalta es una escena concurrida con la parentela y con los vecinos, que están todos alegres por la gracia que Dios le ha hecho a Isabel y a Zacarías. Pero también la sorpresa, porque el nombre que quieren ponerle al llegar el octavo día, el de la circuncisión, el de la presentación en el templo, no coincide con la tradición familiar, es como disruptivo, digamos. Pero ellos se muestran fieles al anuncio del ángel, a la voz de Dios que le decía que tenía que llamarse Juan. Creo que ya hablamos que Juan y Ohanán significa algo así como Dios es favorable, Dios hace gracia. Y una vez que con fidelidad cumple la voluntad de Dios, Zacarías comienza a hablar, se le suelta la lengua, dice. Y todos quedan asombrados y se están preguntando, ¿quién será este niño? ¿Qué designio tendrá Dios para él? Y ese comentario se extiende por toda la serranía de Judea. En cambio, mis hermanos, cuando Lucas narra el nacimiento de Jesús, ustedes lo saben, capítulo 2, versículo 1 en adelante, el ámbito es tan distinto, ¿no? Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudieron todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, en Judea, llamada Belén, pues pertenecía a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa que estaba embarazada. Estando ellos allí, les llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había encontrado sitio en la posada. Fíjense la comparación interesante, pero tremendamente significativa a la vez, de que el Bautista nace entre los suyos, en su familia, en su lugar, en su hábitat propio, el de su familia, rodeado de gente, de conocidos. En cambio, el Señor Jesús, sus padres tienen que trasladarse, salir del lugar donde residían, de Nazaret. Es verdad que van al lugar de origen, a Belén de Judá, ciudad de David. Y allí entronca Lucas entonces con el título mesiánico, de ser el hijo de David, el Mesías davídico. Sin embargo, es una experiencia de itinerancia, digamos, ¿no? O sea, van a un lugar donde no tienen conocidos, donde no tienen un refugio, donde no tienen un lugar donde estar. Y de hecho los sorprende el nacimiento sin posada, sin refugio. Y nace en el pesebre, ese lugar dedicado a los animales, un refugio a las afueras de la ciudad, probablemente para los pastores que itineraban y hacían noche con los animales. Allí en un lugar muy austero, insalubre probablemente, muy pobre, con algún abrevadero quizás para el agua y algún cobertizo muy sencillo para refugiarse de la intemperie del tiempo. Allí en ese lugar desprovisto y en la noche nace en un contexto prácticamente de anonimato. Nadie se entera. Están solos.
están desprovistos, ¿no? Pero es Dios el que actúa para que este nacimiento tenga una publicidad inesperada. Y entonces recuerdan el episodio con los pastores en el capítulo 2, versículo 8, dice que había unos pastores en la zona que cuidaban por turno los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo: no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al ángel en ese momento se le sumó una gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por él. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían: crucemos hacia Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho del niño. Y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo había anunciado. Bien, ahora contrasta, ¿verdad? Esa soledad, esa intemperie en la noche de estos dos peregrinos a los cuales los sorprende el nacimiento, sin refugio, sin compañía familiar, desprovistos, pobres, yo diría casi indefensos, con la acción de Dios que irrumpe con una gloria desmesurada, porque si se asombraban, porque Zacarías empezó a hablar después que confesó con fidelidad que el nombre del niño iba a ser Juan, claro, ahora está en otra proporción, que se aparezca el ángel y un coro de ángeles, una multitud de ángeles a los pastores. Muy interesante además, ¿no? Porque David es el rey pastor, un pastor hecho rey. En este contexto tan simbólico, tan significativo, estos pastores también a la intemperie van a rendirle culto al rey pastor y se les anuncia que bueno, que la gloria de Dios inunda todo el universo, ¿no? Los cielos y la tierra, porque ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y ellos rápidamente encuentran al niño, a María y a José, y cuentan lo que les ha sucedido por la intervención de Dios a través del ángel, del coro de los ángeles. Quedan sorprendidos, dice, todos los que escuchan. Ahí es un poco incierto, ¿no? María y José solos con el niño, ¿qué significa todos los que escuchan? Todos los que quieran escuchar, todo el universo que quiera escuchar. Evidentemente es un mensaje universal, abierto a todos, que María sabe guardar en el corazón, contemplar, guardar, sopesar, digamos, rumiar, masticar, digerir en su interior. Atesorar, guardar, contemplar.
Y después de estos dos nacimientos tan disímiles, también Lucas brevemente hace un relato de cómo continúa el desarrollo de estos niños, ¿no? Y entonces, en el capítulo 1, retrocedemos después del Benedictus de Zacarías, sobre el Bautista, dice en ese versículo 80, capítulo 1, versículo 80, el niño crecía, se fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó a Israel. La vida oculta de Juan es total, digamos, ¿no? No sabemos nada de cómo se desarrolló su infancia, pero es alguien que crece y vive en el desierto, hasta el día en que deba manifestarse Israel. De Jesús también hay una nota interesante que dice así: cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y el favor de Dios lo acompañaba. Capítulo 2, versículos 39 y 40, ¿no? También aquí hay una nota de cómo continúa el nacimiento y el desarrollo del niño. Aquí no se va al desierto, vuelve a Galilea. Tiene una vida allí en la ciudad de Nazaret también oculta, hasta que llegue el momento de manifestarse. Crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y el favor de Dios lo acompañaba. Tenía un crecimiento de gracia. Es muy interesante que además del relato del nacimiento y de cómo crecía este niño, hay el dato sobre el octavo día, sobre la circuncisión. El relato sobre Juan el Bautista está poco desarrollado, simplemente se dice que después de nacer, cuando le iban a imponer el nombre, se sorprendieron que le iban a poner Juan. En cambio, recuerden que en el nacimiento de Jesús, el tema del octavo día es preponderante, porque tenemos dos famosas narraciones. Allí, desde el capítulo 2, versículo 21, cuando al tiempo de circuncidar al octavo día, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel. ¿Qué es lo que sucede, no? Primero el encuentro con Simeón. Este hombre santo que también tiene un pequeño cántico. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has preparado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y el anuncio a María de que una espada la atravesará, y Jesús presentado como signo de contradicción. Y luego también el relato sobre Ana, esta profetisa, esta consagrada al templo, esta viuda consagrada al Señor, que también hace profecía sobre el niño, llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese octavo día de la circuncisión de Jesús está lleno de profecía, lleno de alabanza, lleno de gloria. Y también, entonces, como el relato del nacimiento de Jesús supera inmensamente el relato del nacimiento del Bautista, el relato del octavo día de la circuncisión también supera ampliamente en manifestaciones, en sentido, en simbología, en contenido profético,
el octavo día circuncisión de Jesús con el del Bautista. Y allí, como vemos, ambos se retiran a una vida escondida, uno en el desierto, otro en Nazaret, hasta que llegue el momento de su manifestación. Y ambos, de nuevo con preponderancia, el Señor Jesús va creciendo en sabiduría, en gracia. Es de notar que, sin embargo, Jesús no va a quedar siempre oculto durante la infancia. Y allí entonces vamos a tener en el capítulo 2, versículo 41 y siguientes, el relato de aquella subida a Jerusalén para la Pascua, cuando el niño se pierde y es encontrado en el templo, dialogando con los doctores de la ley y las personas dedicadas a la atención del templo, y respondiéndole a sus padres que tenía que encargarse de las cosas de su padre. ¿Por qué se sorprenden? Tengo que encargarme de las cosas de mi padre. Y María, de nuevo, en este caso, más que sorprendida, realmente asombrada o abrumada por semejante respuesta con un significado tan misterioso, sigue guardando todo en su corazón. En el capítulo 3, Lucas va a narrar el comienzo del ministerio público del Bautista. Lo va a hacer extensamente, del versículo 1 en adelante, acerca de cómo predicaba y cuadra el diálogo y qué es lo que él proponía, ¿no? Y allí, después de este mensaje de conversión y de esta invitación a prepararse para recibir el Mesías, este hombre surgido del desierto que se aplica a sí mismo a aquel oráculo profético: yo soy una voz que grita del desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. También hay una real confesión acerca de su lugar y de su ministerio, ¿no? Que, interpelado para que le diga si eso no es el Mesías, él le dice abiertamente que no lo es. Y dice puntualmente: yo los bautizo con agua, pero viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y continúa un poco el mensaje, ¿no? Entonces, en este capítulo 3, versículos 1 al 18, se nos narra el ministerio de Juan el Bautista, su llamado a la conversión y su testimonio acerca de la superioridad del Mesías. Que él no es el Mesías, sino que deben esperar a otro que viene detrás de él, que él ni siquiera es digno de hacer la función del esclavo, de desatarle la correa de las sandalias, tan pequeño se siente frente a la grandeza del Mesías, y que el Mesías los va a bautizar no en el agua, sino en el Espíritu Santo y en el fuego. Y aquí hay un detalle desconcertante, ¿no? O profundamente teológico, no histórico probablemente, sino una interpretación teológica propia de Lucas, porque en el capítulo 2, versículo 19, lo que nos narra Lucas es que Juan el Bautista es encarcelado. El tetrarca Herodes, a quien Juan había echado en cara el que conviviera con su cuñada Herodías, además de otros crímenes cometidos, llegó al colmo metiendo a Juan en la cárcel. Todavía no lo ha asesinado, no ha martirizado a Juan, pero ya está en la cárcel. E inmediatamente en el versículo 21 se narra el bautismo de Jesús.
Todo el pueblo se bautizaba y también Jesús se bautizó y mientras oraba se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Con lo cual, mis hermanos, Lucas introduce un dato inquietante. ¿Quién bautiza a Jesús? ¿El bautista no? Porque dice que ya estaba en la cárcel. Y siguiendo con esta estructura comparativa, no era digno el bautista de bautizar a Jesús, que era más grande que él. Bautizaba con agua, este va a bautizar en el Espíritu Santo y el fuego. Prácticamente lo que dice Lucas es que, según su óptica teológica, Jesús se bautiza solo. Entra al río Jordán y entonces todo es obra trinitaria sin intermediario. Sin intermediario. Una obra trinitaria completa, sin intermediación humana, de un ministro como Juan el Bautista. Interesantísimo, ¿verdad? Otro dato muy interesante es darse cuenta que está implícito que Juan el Bautista es llamado desde el desierto hacia el Jordán y sus proximidades para ejercer su ministerio. En cambio, Jesús surge y va al Jordán y tras el bautismo el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y luego del desierto no se va a limitar a las proximidades del Jordán, sino que se va a abrir a toda la Judea e inclusive a la gentilidad, en un ministerio mucho más abarcativo geográficamente, también, digamos, más abarcativo en cuanto a las etnias, a los pueblos a los que se dirige, más universal, abierto a la universalidad. Comparación entre Jesús y Juan el Bautista, que cierra un poco este ciclo de los inicios antes de narrar el ministerio público. Muy interesante que Lucas, al finalizar el capítulo 3, en el versículo 23, y antes de contar cómo Jesús fue llevado al desierto, coloca la genealogía de Jesús. Tenemos una en Mateo, que es una genealogía que arranca con Abraham, que pasa por David y que intenta demostrar el mesianismo de Jesús, ¿no? En cambio, la genealogía de Lucas se construye al revés, se remonta a los orígenes. Y entonces parte del presente, parte diciendo, cuando Jesús empezó su ministerio tenía 30 años y pasaba por hijo de José, que era hijo de Elí hijo de Matat, y así va remontando hacia los ancestros. ¿Y dónde termina la genealogía? Fíjense, cierra la genealogía de esta forma. Maleel, hijo de Canaán, Canaán, hijo de Enos, hijo de Set, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. La remonta hasta el primer hombre, hasta Adán, casi en esa confluencia con la teología paulina del Adán celeste, ¿no? El Adán terreno y el Adán celeste. Al comienzo de la humanidad remonta la genealogía de Jesús San Lucas. Bien, creo que les voy a recomendar que lo que yo hice superficialmente y con rapidez, porque si no sería inabarcable, ustedes lo hagan en su casa, vayan a leer todos estos textos, básicamente hasta llegar al capítulo 4, y van a encontrar esa hermosísima comparación entre Juan el Bautista y Jesús, donde Jesús evidentemente se muestra como el Señor y el Bautista como un profeta, un precursor, un servidor del Mesías, pero llena de profecías, de sentido, de contenido y de anticipación de todo lo que se va a narrar luego como misterio de Jesús, el Señor en el Evangelio. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.